Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos a una invitada muy especial, nuestra pastora Paula Camila. Por favor, cuéntanos un poco más de ti, tu edad, ¿estás casada, no estás casada, a qué te dedicas? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Paula Camila Hernández Díaz, tengo 28 años y claramente estoy casada, felizmente casada hace 8 años casi. Ya en julio cumplimos 8 años, entonces yo digo ya casi. Y básicamente pues soy la pastora de jóvenes de la iglesia y también me encargo como del área de multimedia y en la parte de enseñanza en la Academia Bíblica y en el ITI. Perfecto, bueno, empecemos. Listo, joven, casada, pastora, wow, varios roles así que el Señor te ha permitido, pero cuéntanos como tal a diario cuáles son esos mayores retos de cada una de esas responsabilidades que el Señor te ha brindado. Ok. Bueno, pues la verdad, la vida cristiana no es nada fácil. Realmente no los voy a engañar aquí diciéndoles que es maravilloso y ya, color de rosa y ya. Pero sí tengo muy claro que es la mejor decisión que nosotros podemos tomar, en especial como jóvenes. Y retos hay muchos, mucho más cuando se adquieren tantas responsabilidades. Digamos que desde pequeña yo he conocido de Dios y estuve en varias iglesias y he tenido la oportunidad de servir en varios ministerios. Y creo que es muy importante como ese compromiso y esa responsabilidad, más que todo y principalmente con Dios que con los hombres, porque muchas veces de pronto podríamos confundirnos creyendo que estamos, no sé, haciéndole un favor al pastor, colaborando en un ministerio y ya, pero realmente cada oportunidad que Dios nos permite de servir en la iglesia es delante de Dios y es para Él. Entonces creo que es algo que hay que hacer con excelencia y Dios siempre nos va a estar probando, no solamente en las responsabilidades que podamos llegar a adquirir, sino principalmente también en nuestro carácter. Entonces creería también que la vida cristiana se trata de eso, de estar cada día formando nuestro carácter conforme al carácter de Cristo, que debería ser nuestra meta como cristianos. Pero cuéntanos cuál ha sido uno de esos, por ejemplo, ejemplos de lucha, digamos, como también de rendir al Señor nuestro carácter, por ejemplo, de tu vida personal, cuéntanos. Ok, bueno, digamos que he tenido varios, pero yo tengo la oportunidad de dirigir o liderar diferentes personas y no es fácil. Sabemos que las personas todas somos diferentes, todos tenemos nuestro temperamento, nuestros defectos, nuestras virtudes y dirigir no es fácil porque muchas veces la gente te juzga, muchas veces te juzga mal, no sé, de pronto dicen que uno es muy exigente o que uno es muy bravo, bueno, cualquier cosa que puedan llegar a pensar o de pronto por el simple hecho de ser una posición o tener una posición de autoridad, pues las personas como que dicen, uy, pero ¿quién se creyó o quién la puso ahí? ¿Sí me entiendes? Entonces a veces es difícil tratar con eso, muchas veces también, por ejemplo, con el tema de la murmuración, que hay gente que de pronto son hipócritas, no todos obviamente, pero se halla ese sentido de que hay personas que no son tan transparentes y de pronto al frente tuyo te sonríen, te saludan, te tratan bien, pero en tus espaldas dicen otras cosas de ti. Entonces sí es bastante difícil también en ese sentido. Y sabes, creo que eso también va muy de la mano a que quizá las personas en algunos casos olvidan que el Señor es quien ha establecido las autoridades, ¿no? Ya sea, digamos, nuestros jefes, nuestros padres, nuestros pastores, y que Él también es soberano, o sea, que Él sigue estando en control. Entonces, quizá se tiene la idea o el concepto de que los pastores, por ejemplo, hablando en el ámbito de la iglesia, deben estar ahí para servir, para consentir, para apachichar, mejor dicho, a las ovejas,
pero como que se olvidan de que ellos también son ovejas, ¿sí? Porque el pastor de pastores es Jesús, ¿no? Así es. Entonces, y que también son pecadores como nosotros. Entonces, desde el rol, digamos, como pastora, digamos, que también has podido ver que, digamos, nos falta como iglesia también hacia ellos, hacia los pastores, que puedes ver que nosotros como cuerpo de Cristo hemos fallado también en nuestra relación hacia ellos, por ejemplo. Mm, Creería principalmente que más o menos lo que estabas diciendo, y la idea es que las personas idealizan a los pastores. Las personas los tienen, o nos tienen, aquí incluyéndome, muy como encima muy por encima de lo que realmente es un pastor. Y tú ahorita lo aclarabas, y un pastor somos personas pecadoras, somos personas con errores, personas con defectos, personas también que somos ovejas y debemos también ser pastoreadas y también tenemos autoridad encima. Entonces creo que el error más grande es ese. ¿Por qué? Porque precisamente sucede que cuando el pastor se equivoca, que obviamente va a pasar, Claro. nos equivocamos como seres humanos, las personas le dan a uno muy duro, o sea, lo juzgan a uno tremendamente. Porque si uno es pastor, entonces pareciera que uno no se puede equivocar. Y es bastante difícil, pero creo que el error es ese, de pronto poner al pastor en un pedestal y en muchos casos hasta incluso las personas caen en el error de idolatrar a los Claro, o sea, pastores. por favor, ellos también van al baño, ellos no levitan, ellos también son humanos como nosotros. Ajá, entonces yo creería que es eso, ¿sí? Obviamente hay que tener un equilibrio como en todo y no es, no, entonces como es igual a mí, pues lo trato como sea y listo, ¿no? Hay que El tener el respeto. respeto a la autoridad, naturalmente que el Señor nos demanda, pero sí entender que esa persona fácilmente se puede equivocar. Exacto, y mira que eso también llama mi atención en el sentido de que hay personas de que digamos, solamente lo dijo el pastor y ya, o es autoridad y no consultan la palabra, no pasan, no pesan las cosas que escuchan conforme a lo que dice la palabra y después se desilusionan, ¿no? Entonces vemos muchos casos hoy en día que no, es que el pastor dijo, pero no era así, pero oiga, ¿esa persona realmente estudió la palabra o no? Sí, creo que un reto también que los pastores están llamados siempre es a guiar a que las personas vayan a la fuente, vayan a la palabra y sí, sigan creciendo en comunión con el Señor a través de la misma, porque si bien tiene una responsabilidad muy grande encima, también cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, pues tenemos que relacionarnos con Él, ¿sí? Y bueno, pasando un poco también a hablar ya como de ese rol como esposa, también tú qué le podrías decir a las jóvenes que son ya casadas, que están formando un hogar, que están, digamos, por ejemplo, empezando a caminar con el Señor? ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, a ellas que, o digamos, a las que quizá tienen ese anhelo por ir a la iglesia, pero su esposo no tanto? ¿Qué les podrías decir? Bueno, lo más importante yo creo em, es que nosotras como mujeres debemos basar nuestra identidad y nuestro autoestima, si se puede decir, eh, en Dios y en la palabra de Dios. Porque muchas veces como mujeres somos muy emocionales, la mayoría, y, y caemos en el error de depender emocionalmente de pronto de nuestra pareja, de nuestro esposo, de un novio, de un amigo. Y pues claramente esas personas nos decepcionan y nosotros nos derrumbamos y no va a haber como esa estabilidad en nuestras vidas si seguimos así. Entonces, creería que primero para estas mujeres, tanto que estén casadas, solteras o estén casadas con una persona cristiana o no cristiana, su prioridad pues debe ser Dios y su relación con Dios, porque no puede haber una relación matrimonial, una relación de noviazgo sana, si no hay una relación con Dios sana. Entonces, básicamente, una relación de matrimonio sana es consecuencia de nuestra relación íntima con Dios. Y para una persona que está con un inconverso, muy difícil, la verdad.
Y mucho más si de pronto esa persona se casó en yugo desigual siendo consciente de eso, porque sabía pues lo que estaba haciendo. En cualquiera de los dos casos, dice la Biblia que la esposa gana a su esposo por el testimonio de ella misma. Entonces a esa mujer le toca dar un tremendo testimonio en su casa, con su esposo. Y no solo eso, es muy importante el testimonio, pero también con oración, incluso con ayuno, intercesión y ayuno. Y va a ser una labor difícil, de tiempo, pero el Señor hará su obra a su tiempo y conforme a su voluntad. Entonces ese sería como mi consejo. Perfecto. Y bueno, vemos que viene una niña a bordo. ¿Y como así? ¿Quién dijo? Sí, ¿Cuándo? sí, por ahí hay una barriguita. Sí se nota. Sí, claro que sí. Y bueno, hoy en día está como ay, no, eso está todo terrible, eso para qué tener hijos, eso mejor tengo un perro, un gato, o sí, no sé, mejor dicho, o mejor viajo, o mejor, sí. ¿Qué le dirías a las jóvenes hoy en día que, digamos, quizá están siendo bombardeadas por todo ese tipo de conceptos y aún como que dicen como, ay, no, no sé si va a tener hijos o no, o que quizá ya están casadas, pero dicen como, no, espere tantico, ¿sí? O para qué hijos, o que quizá tienen ese miedo de ser madres. ¿Tú qué les dirías, por ejemplo? Bueno, primero que todo, que el miedo de ser madres es universal. O sea, obviamente es también complicado. O sea, yo soy la primera que digo, qué miedo ser madre. Y pues ya soy madre. Tengo 5 meses aproximadamente de gestación, mi bebé. Y da mucho miedo. O sea, creo que muchas cosas en la vida dan miedo, pero eso creo que es lo que más, o en mi vida personalmente, es lo que más miedo me ha dado. Incluso en algún momento llegué a intentar desistir de la idea por simple miedo, por ninguna otra razón. Porque digamos que, bueno, las razones que dice la gente normalmente en el mundo de que el mundo como está, todo eso, yo digo, bueno, digamos que mi confianza está en Dios y claramente hasta en la Biblia está profetizado que los tiempos van a ser cada vez más difíciles. Incluso dice, ay, de las que estén en cinta. Y entonces yo, uy, ¿cómo así? Ah. Pero nuestra confianza está en el Señor. Y ser padres, ser madres, es una tarea completamente de fe. O sea, los primeros días en los que yo dudaba, como que, uy, como que estoy embarazada, como que tenía síntomas, me dejé llevar tanto por el miedo. Yo decía, no, ¿y ahora qué? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué va a pasar? Y no, yo no voy a poder. Bueno. Y me di cuenta que estaba llevando o iniciando esa etapa del embarazo tan bonita y tan maravillosa en temor. O sea, completamente bajo temor, horrible. Yo cualquier cosa que iba a tomar, a comer, a hacer, yo buscaba en internet. Una embarazada puede hacer eso, una embarazada puede comer eso, una embarazada. Y todo el internet, hay un montón de mitos y cosas y decía, no, 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 y yo, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y entonces mi bebé, y entonces cómo lo va a cuidar, y me preocupaba muchísimo, era horrible, yo andaba todo el tiempo desesperada. Pero ya después como que le entregué el tema a Dios y ahorita lo estoy disfrutando, ahorita estoy agradeciendo por eso, porque es un regalo que Dios me ha dado y yo digo que si Dios me dio esa tarea, dice la Biblia que Dios no nos da pruebas más grandes de las que podemos resistir y soportar y sacar adelante, ¿no? Entonces, además de eso, animar a los jóvenes porque, pues a los jóvenes casados, ¿no? Los jóvenes Por casados. favor. Que de pronto dicen, no, un perrito, un gatico. Sí, yo también tengo mi perrita. Es maravilloso tener un perrito, pero no va a ser lo mismo. Y más que todo, mi motivación principal para ser madre es dejar una herencia, no solo espiritual en las personas que lleguen a ser mis ovejas o que son mis ovejas espirituales, sino también una herencia de sangre, ¿no? A través de mis hijos y de mi familia. Y no solo eso, sino que actualmente lo que más se ha desdibujado y por lo cual hay tantos problemas en el mundo es porque la
la imagen de familia ya realmente no existe como el Señor estableció. Sí, se ha tergiversado. Entonces, por eso me parece vital que las personas que estamos casadas, que tenemos esa oportunidad de tener hijos, lo hagamos claramente. Claro que sí. Y bueno, cuéntanos también respecto a la parte, digamos, ya de el rol de esposa, ¿sí? Como tal, ¿cuáles han sido esos mayores retos? Ya 8 años de matrimonio casi, nos comentabas al inicio. ¿Cómo ha sido como quizá esa progresión en ese tiempo? Porque pues sabemos que el matrimonio es para toda la vida, ¿sí? Pero entonces en estos años que llevas de matrimonio, ¿qué experiencias o qué retos o qué aprendizajes? Porque también no solamente conocemos al cónyuge, ¿sí? Sino también nos conocemos a nosotros mismos, según tengo entendido. Y que es la persona que obviamente, o sea, conoce más nuestro pecado también, ¿sí? Porque ahí sí, en el día a día, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puedes contar también de esta experiencia? Sí, claro, totalmente así es. Bueno, digamos que los primeros años, el primer año de matrimonio, a veces es como el más lindo y al tiempo el más difícil, porque es como ese momento en el que uno está todo tragado, todo enamorado, todo, ay, y todo es maravilloso. Esa luna de miel así larga, pero al tiempo uno se estrella con el tema de la convivencia, con el tema de comenzar a ceder, a morir a muchas cosas por la otra persona, incluso en cosas mínimas de la vida diaria, de la casa. Y ahí es donde empieza también esa formación de carácter, porque también eso es el matrimonio, esa formación de carácter, ese gimnasio del cristiano. Y creo que es eso, o sea, una de las figuras más maravillosas que hay en la Biblia de nuestra relación con Dios es el matrimonio, del Señor como nuestro esposo y nosotros como su novia. Y la mejor forma de entenderlo es estando casados. Y a mí me parece maravilloso un libro y se los recomiendo a los que se van a casar, están recién casados o que ya están casados. Y es un libro que se llama Cuando pecadores dicen acepto. Perfecto, Cuando por favor, pecadores tomen no nota. dicen acepto. Y ahí es donde te hacen consciente de que eres un pecador, te casaste con un pecador y pues eso es una locura. Eso va a ser una lucha de egos, una lucha de pecados y un montón de cosas. Pero asimismo es maravilloso porque el Señor utiliza incluso a tu pareja para hacerte más como Él y para cumplir ese propósito que Él tiene contigo. Entonces, no sé si el matrimonio sea para todo el mundo, creería que no. Hay personas que de pronto no, como no sé, el apóstol Pablo, Sí, o que sea, aquellos que simplemente, tienen el don de continencia, por sí, ejemplo. pero yo digo, ¿qué porcentaje de gente en el mundo tiene el don de continencia? Si Bueno, usted lo sí. tiene, pues no se case, pero ahí yo solo conocí al apóstol Pablo. Difícil. Bueno, hay algunos misioneros que tienen este don y se dedican solo a servir al Señor y bien. Incluso él decía, bueno, ya tú te dedicas a la obra, apóstol Pablo, y ya no tienes que atender a tu marido ni nada. Ya, relajado para el Señor. Pero la mayoría de personas no, la mayoría de personas debemos tener una vida en pareja. Es también una necesidad, varias necesidades que tenemos como seres humanos. Y debemos llevar ese matrimonio conforme a los principios del Señor. O sea, para nosotros fue muy bueno que siempre estuvimos muy instruidos desde antes de casarnos. Mis suegros, que son los pastores, ellos nos establecieron en la doctrina correctamente, incluso vimos varios estudios sobre el tema del noviazgo, del matrimonio, y eso fue muy bueno porque básicamente tuvimos un prematrimonial así súper largo, donde sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, o sea, sabíamos que nos estábamos metiendo en una labor difícil, pero aún así lo hicimos confiando en Dios y dependiendo de que el matrimonio de nosotros iba a estar completamente en las manos de Dios. Perfecto. Y eso que mencionas, creo que es algo muy relevante también en el sentido de que, listo, buscamos la guía, ¿sí? No es como que se meta
ahí a la loca tolondra, como por ahí dicen, sino que buscan la guía de sus autoridades espirituales, ¿sí? Que no, o sea, saben que no es decir, sí, me voy a casar y listo, y ya, sino que realmente también se preparan en el Señor para lo que es el matrimonio, ¿sí? Si bien nosotros no nacemos ahí con el manual debajo del brazo para cada uno de los roles de la vida, pero sí, obviamente, o sea, por así decirlo, como con el chip, ¿sí? Porque pues la palabra sí es nuestra guía, nuestro manual para cada uno de los roles de la vida. Sí es necesario el buscar esa asesoría, esa guía y esa preparación, ¿sabes? Como no tomarlo a la ligera, que hoy en día pues vemos relaciones express, ¿no? Mm. Sí, como que ya lo miró, la miró y ya, fin, ¿sí? Sino que en realidad permitir que el Señor sea en medio de la relación de ustedes en todo tiempo, pues para que las cosas salgan conforme Él lo quiere. Entonces, digamos, ¿qué consejo le podrías dar, por ejemplo, a las chicas que en el momento se encuentran solteras, sí, pero tienen en su corazón el anhelo de casarse, o también a los chicos, ahí está inclusive? No hay, ¿qué les dirías, por ejemplo? ¿Qué recomendación les darías? Bueno, creo que lo más importante es que guarden su corazón y ese versículo que habla de guardar su corazón mm, es más allá de lo que se entiende a simple vista y es guardar las emociones, guardar el alma, los pensamientos, incluso el cuerpo, ¿no? Y que se guarden para el Señor y para esa persona que en algún momento será su pareja, que aprovechen el tiempo como solteros, que también fue algo que yo hice y mi esposo también cuando estaba soltero lo hizo, en servir al Señor, porque realmente yo nunca tuve como el sueño de casarme y que las niñas se imaginan con su vestido blanco y eso no, porque yo pues vengo de una familia disfuncional, nunca vi a mis papás casarse, nunca vi con mi papá, entonces no sé qué es eso y no lo idealicé nunca. No me interesaba realmente. Obviamente sí me gustaban los chicos y eso, pero pues ya, pero que soñara en casarme, no. Pero me enfoqué en las cosas de Dios, comencé a servir en la iglesia, em, más que todo eso, y ahí fue cuando el Señor me empezó a inquietar por la persona que hoy es mi esposo y pues nos hicimos amigos y todo el proceso. Entonces creo que más allá de pronto una persona soltera estar picando de flor en flor, que también es un error que se puede llegar a cometer mirando, bueno, entonces ahora o conozco es enfocarse en el Señor, o sea, enfocarse en las cosas del Señor y ahí Él ir añadiendo, realmente es también parte de esa añadidura que Él nos da, si nosotros estamos bien enfocados y creería que parte de ese enfoque que yo tenía en las cosas del Señor fue lo que mi esposo pudo haber visto en mí y yo también vi en él, ¿no? Y ya después se va dando todo a través de una amistad. Entonces les aconsejaría pues que tengan amigos, pero que tengan mucho cuidado, tengan los límites establecidos de una amistad y conozcan personas, obviamente cristianas, o sea, no sé si hay que aclararlo, pero por si acaso, Sí, no sobra, no sobra. sí. Y no solo en su iglesia, porque es que ¿qué pasa también? Ese es otro tema, que en la iglesia no hay suficientes chicos, en la iglesia no hay suficientes chicas, o las que hay no me interesan. En otras iglesias también. Es bueno también los eventos interdenominacionales donde hay oportunidad de conocer otras personas. Entonces, creería que eso es como lo más importante. Y así por último, breve, ¿qué consejo también le darías a las jóvenes o jóvenes que tienen ese llamado al pastorado y quizá pues todavía no ha llegado el momento, pero sí saben que tienen ese llamado de parte del Señor y como que no han dado ese paso así de fe? Señor, bueno, si tú me llamaste, tú me vas a equipar, confío en lo que harás. ¿Qué les podrías decir a esas jóvenes? Bueno, pues yo creería que no solo a los que tienen llamado de pastor, sino también a aquellos que tienen llamado de maestro, de evangelista, bueno, cualquier otro tipo de llamado. Mm, y es básicamente que le hagan, que no, que no teman, porque es que la verdad, o sea, cuando uno dice, esperaré el tiempo de Dios, cuando Dios quiera, Ay, sí. a veces es como una excusa para nosotros no hacer algo que sabemos que tenemos que hacer, pero le echamos la culpa a Dios. Ahí viene el Y quietismo, ¿no?
Exacto. Él espera que el Señor lo haga por mí, pero el Señor está ahí como, hágale, Y él, mijo, pero yo ya hágale. le dije hace rato, o sea, si Dios ya te dijo cuál es tu llamado, claramente, porque es que el Señor es claro, hazlo, o sea, no hay nada más que hacer. Hazlo con miedo, ¿no? Porque Pero no dejes de siempre va a hacer. estar el miedo. Sí. Hazlo con miedo, pero hazlo. Entonces, es lo que les diría, ¿sí? La única forma de aprender a ser un pastor, un evangelista, un maestro, un apóstol, profeta, cualquiera de los dones o los ministerios que el Señor haya delegado a cada uno de los que nos están escuchando, es ponerlo en práctica, o sea, como todo en la vida. Y obviamente uno se va a equivocar, van a haber errores, uno no se va a sentir capacitado ni listo, o sea, ¿cuándo vamos a estar listos para casarnos, para ser padres? No, nunca. Del mismo modo, en este sentido ministerial. Y es simplemente si tienes la oportunidad en tu iglesia de comenzar a desarrollar ese don y ponerlo en práctica, hacerle con toda y obviamente pues bajo la sujeción de las autoridades y pues conforme a lo que el Señor vaya dirigiendo y las puertas que Él también vaya abriendo. Entonces yo creería que realmente no hay excusa, toca es ya hacerle. Hacerle. Bueno, muchas gracias, Pastora Paula. Gracias también a todos los que estuvieron con nosotros hasta el final. Dios les bendiga y nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones. Bendiciones.